A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, clarito está. Hola, buenos días con todos, Vicente. Estamos aquí, como siempre, encantados de estar con ustedes, porque si no se han dado cuenta, sabemos que el programa tiene sus defectos, que tenemos mala voz los locutores, pero lo que sí es evidente, y si no se dieron cuenta de eso, es porque no se dieron cuenta de lo evidente, sí, es que la pasamos bien grabando este programa. Vean más allá de lo evidente. Como los Thundercats. Entonces, pasamos bien en este programa, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, la pasamos bien, nos divertimos hablándoles a ustedes de aquello que simple y sencillamente nos encanta. Y es entretenidísimo. La economía. Uh-huh. Entonces, empezamos como todos los programas. Con el dato de la semana. El dato de la semana, Sebastián, el dato de la semana. 50. Sucres, dólares, pesos. 50 veces. Kilogramos, no, 50 veces. ¿Qué son 50 veces? Algo es 50 veces más grande que otro. Sí, exactamente. Es la relación que existe entre la tarifa que le quieren cobrar a los vuelos charter en los aeropuertos concesionados versus lo que tienen que pagar en los aeropuertos no concesionados. En carga. En carga. Uh-huh. Esto es un dato bien interesante. Actualmente, cuando un vuelo charter llega a un aeropuerto del Ecuador, tiene que pagar $400. Ya sea el aeropuerto de Quito, de Guayaquil, de La Tacunga, de Cuenca o cualquier otro aeropuerto del país. O sea, básicamente cualquier aaeropuerto en el país, si recibe un vuelo charter. Un vuelo internacional de carga, ¿no? Un vuelo internacional de carga. Esa es la tarifa. Claro, entonces, si es que viene un avión que va a llevarse flores ecuatorianas a Estados Unidos, para aterrizar en el aeropuerto tiene que pagar, entiendo que a la aviación civil, pero en todo caso, no al aeropuerto en sí, sino al final al gobierno, $400 para aterrizar en un aeropuerto ecuatoriano, porque claro, necesita, y no es absurdo este dato, porque necesita que le guíen, que le digan cómo llegar al aeropuerto y aterrizar y después despegar y salir. Entonces paga $400 por ese servicio y claro, es un tema importante que haya muchos vuelos para que muchas cosas en el ecuatoriana sean exportadas, ¿no? Y además los $400, si bien es un costo adicional, es digamos... No suena como mucho, ¿no? Estamos hablando de un avión que puede transportar... no sé, varias toneladas de carga. Sí, varias toneladas de carga. Y pero como es un vuelo charter, además probablemente hay muchos exportadores que están usando el mismo vuelo para sacar su producto, entonces correcto, repartirán... Pero bueno, eso es para cualquier vuelo. Un vuelo con una frecuencia fija, o sea que ha sido preanunciado y por lo tanto tiene que cumplirse, o un vuelo charter, o sea, un vuelo suelto. ¿Ya? Exacto, que tú contratas así aparte por una ruta en particular. Entonces, para los vuelos charter, que son los no anunciados, tú tienes que pagar $400. Para los vuelos anunciados, los que son con una frecuencia, tienes una tarifa que es en función de la frecuencia, ¿no? Uh-huh. Pero eso es distinto porque son los vuelos anunciados, que son los vuelos previsibles. O sea, que tienen una frecuencia regular, por ejemplo, el vuelo A314, la aerolínea X, ese está siempre los martes a las 7 de la mañana. Exacto, exacto. Pero el punto es, esos son vuelos, deberían ser pocos vuelos porque son los vuelos que siempre están ahí. Uh-huh. Vuelos de carga que siempre están ahí, que vuelan todas las semanas, todos los días laborables, yo qué sé, que vuelan con cierta frecuencia. Pero sobre todo en las exportaciones ecuatorianas, tienes momentos de disparo de las exportaciones. Pensemos, por ejemplo, San Valentín, esa fiesta que no nos gusta, en la que la gente se ve obligada a regalar flores. Exactamente. Sí. Entonces, tú tienes más o menos unas 3 semanas antes de San Valentín, un disparo, a partir de unas 3 semanas antes de San Valentín, desde fines de enero, un disparo de la cantidad de vuelos que necesitan los floricultores ecuatorianos. Claro, y básicamente lo que hace ahí es fletas. Claro. Más vuelos, más frecuencia. Exacto. Para poder sacar tu producto rápidamente y poder cumplir con la demanda para esta temporada. Porque sería muy poco para los floricultores los vuelos regulares. Son en realidad poquísimos los vuelos regulares en relación a la cantidad de vuelos que hay por San Valentín, ¿no? Que ya, no sé, el último vuelo de San Valentín saldrá tipo 11 quizás de febrero para que el 14 de febrero estén las flores en las estanterías de los supermercados de Estados Unidos, de Europa, de Rusia. Ya están vendidas todas las flores, hay arreglos florales ya hechos y cosas por el estilo. Pero bueno, el punto es, entre fines de enero y, 10, 11 de febrero, tienes un disparo impresionante de la cantidad de vuelos
que todos son vuelos charter, que son vuelos no avisados con anticipación, no son vuelos que se repitan con una cierta frecuencia. Una vez que pasa esta temporada, se terminan estas no tiene sentido. ¿Para qué vas a volar el 15 de febrero llevando flores de San Valentín cuando ya fue el día anterior? No tiene ningún sentido. O sea, para aquellos que se olvidaron. Antes de que les hablen mucho a los que olvidaron. Exactamente. Sí, pero tienes estos vuelos charter que les cuesta $400. Es muchísimo menos lo que cuesta un vuelo no charter, pero uno entiende, es un vuelo impredecible, es un vuelo que nadie calculó que iba a venir, entonces que te avisan con unos pocos días de anticipación y le cobras $400 porque entre y salga al país. Perfecto. Y cuestan lo mismo ya sea que vayan al aeropuerto de Quito o al de La Tacunga. Pero hay una propuesta que ha sido muy criticada sobre todo por los floricultores, ¿no? Los exportadores, ¿no? En general, ¿no? Sí, pero digamos, los portadores de cosas que se van en barco no han protestado tanto, pero digamos, los floricultores han protestado muchísimo y me parece a mí que con derecho, que se quiere poner que cueste este es el opción de entrada de aviones cuando son charter a aeropuertos concesionados cueste $20,000. Wow. Y a los aeropuertos no concesionados, $400. Que es el dato que tú nos diste. Se multiplica por 50. 50 veces. ¿Ya? Entonces, es un dato que no se acaba de entender. Porque ¿por qué aterrizar en La Tacunga va a costar 50 veces menos que aterrizar en Quito? No tiene mucha lógica. Tiene mucho sentido. Y eso además lo que hace es alejarte los vuelos de Quito y mandarte los vuelos a La Tacunga. Cosa que quizás para los floricultores de Lazo es bueno, pero no para los floricultores de Cayambe o de Tabacundo. Claro. Y quién sabe, los floricultores de la SUAY que mandan las flores por vuelos internos a Quito y desde ahí salen, tengan más facilidad de mandar a Quito para hacer la conexión hacia el extranjero, vía Quito y no vía La Tacunga. Eso es un tema que no se ve mucho sentido en que el gobierno se meta a tratar de forzar. Bueno, a ver, quizás no nos resulta muy intuitivo porque no estamos metidos en la cabeza del regulador, de lo que está pensando. Pero aquí claramente me voy a aventurar a decir, aquí claramente estás defendiendo probablemente los intereses de uno por encima de otro. Estás discriminando, ¿no? Estás discriminando y estás diciendo el aeropuerto concesionado como el de Quito o el de Guayaquil van a tener un costo, el aeropuerto no concesionado, o sea, el de La Tacunga o el de Santa Rosa o el de Tena, van a tener otro costo. Estos aeropuertos a los que no va nadie. Bueno, el de La Tacunga sí van unas pocas personas, pero pocas. Pocas, pero sí va. ¿Y al de Tena? Sí va. No sé, creo que nadie. Entonces, estás diciendo, esos aeropuertos concesionados van a tener una especie de multa a los aviones que vayan al aeropuerto concesionado. Pero aquí dicen... Y eso, soy sincero, he tratado de entender, he leído algunas veces, no logro entender. Probablemente soy un limitadito más. Un limitado más, es lo que te iba a decir. Yo también debo ser un limitadito más porque tampoco logro entender. Además, no logro entender por qué en este momento, en que todo está más complicado, se te ocurre ponerle más impuestos a las cosas. Además, no es un momento en que están las cosas complicadas, es un momento en que el tipo de complicación que tenemos, en que es especialmente complicado exportar y que el país necesita esforzarse por exportar y somos un país dolarizado y todo eso. O sea, no es el momento, o sea, no solo el momento y la complicación del momento, es el tipo de complicación que tenemos que te sube más arriba la importancia de que podamos con facilidad exportar y que no hay que entrar a estar promoviendo el aeropuerto público contra el aeropuerto concesionado. Claro. Uno no entiende esas cosas. Honestamente, no entiendo y tal vez porque somos, como tú bien dices, limitaditos no entendemos de eso. Pero el dato de la semana... Creo que si queremos entender, habría que explicar o tratar de buscar quién beneficia esto. ¿Quién es el que va a ganar aquí? Porque alguien va a ganar. El único que va a ganar serían los aeropuertos no concesionados o los aeropuertos realmente manejados directamente por el gobierno. O quizás hay un exportador poderoso. Es una buena hipótesis. Que sea un exportador poderoso que le cuesta más llegar a Quito y resulta que es mejor ponerle mayores trabas a los exportadores que pasan por Quito y obligarles a pasar por La Tacunga, qué sé yo. Pero bueno. Bueno, la verdad no es imposible. Sí. Así que bueno, si es que alguno de nuestros oyentes, ya sea nos puede eliminar esta limitación, de los floricultores o de los aviadores o de los transportistas o los intermediarios, tienen los mismos aeropuertos concesionados, de darnos más información, búsquennos, estamos en Twitter @claritoestá o en Facebook también Clarito Está programa de radio. Será un gusto recibir más información de eso que nos saque de nuestra profunda limitación. Muchas gracias. Volvemos de una corta pausa, pero no se olvide. Produbanco, Grupo Promérica.
Y estamos de vuelta. Este es su programa Clarito Está, donde le estamos pasando fantástico. Fantástico. Porque hablamos de cosas entretenidas. Fantástico. Fantástico. Sí, deberíamos limitar nuestros adjetivos a grande, fantástico, extraordinario. Seríamos como Donald Trump. Teníamos registro como Donald Trump. Donald Trump. Todo es fantástico, extraordinario, nunca antes visto, inigualable. O va a extraer lágrimas o cosas por el estilo. Sí. Deberíamos limitarnos a eso. Podríamos limitar nuestro uso del léxico de Donald Trump. Habría que reducir un 80% la diversidad de adjetivos, pero son potentes. Sí. A ver, estamos en una época en que está de moda hablar del feriado bancario. Porque el feriado está de moda. Sí. Yo tengo ahí una idea. O sea, una cosa que ya lleva 18 años. Y han pasado varios gobiernos detrás de esto. Y todavía no terminas de cerrar esta historia. Es de esas cosas traumáticas, ¿no? Sí, esa es una... Y para el político es útil recoger cosas traumáticas, ¿no es cierto? Que no te correspondieron a ti, ¿no? Ah, claro, pues. Siempre es bueno no terminar estos temas, ¿no es cierto? Los políticos que revivían la guerra con el Perú. Por suerte ya se firmó la guerra. Por cierto, vamos a topar el tema de la guerra con el Perú, pero siempre era políticamente rentable retomar el tema de la guerra con el Perú. La partidocracia, la guerra con el Perú, el feriado bancario. Sí. Exacto. Pero aquí voy a soltar la hipótesis del día de hoy. Y es que el feriado bancario en realidad fue un capítulo de la crisis bancaria. Okay. Y fue quizás el penúltimo capítulo de la crisis bancaria. Antes del epílogo. No, fue el penúltimo antes del último. Pues. El epílogo todavía ni siquiera se ha cerrado probablemente la crisis bancaria porque fue una experiencia tan traumática. Pero y a algunos aquí, les interesa la hipótesis es el feriado como tal no fue lo más importante de la crisis. La crisis fue una cosa que duró más o menos 1 año y medio, casi 2 años. Y dentro de eso había pasado más o menos cerca de 1 año desde que arrancó la crisis como tal hasta que hubo el feriado bancario. Y como que en el feriado bancario ya la mayor parte de las piezas estaban en el sitio en que se iban a quedar después de la crisis, ¿no? O sea, imaginémonos la crisis como un terremoto que viene, sacude todo. Y ya estaba como empezando a tranquilizarse el terremoto cuando vino el feriado bancario. Que fue una réplica. Fue una de las réplicas fuertes, pero fue quizás la última gran réplica o la penúltima gran réplica. Lo único que vino importante después fue el cierre del Banco del Progreso, pero eso fue todo lo grave que pasó en esos días. Después de eso. Exacto, después de eso. Antes de eso había pasado 1.000.000 de cosas. 1.000.000 de cosas. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cómo es que llegamos al feriado bancario? Sí, y ahí yo te quería preguntar una cosa, Vicente, porque creo que no muchas personas saben. No sé si ¿cuál es el promedio de edad de tus estudiantes? No, 22 años, 21 años, 20 años. Cuando yo les pregunto, oigan, ¿les hablaron de esto en el colegio? Porque esto es historia importante reciente del Ecuador. Y no es un tema que se trata en el colegio. No es un tema que se discute en el colegio. Y es un tema fundamental, creo. Y además es un tema que se trata con mucha superficialidad. Totalmente. Hoy queremos hacer un análisis de qué pasó, sobre todo del 93 en adelante, de cómo se desarrolló, de cómo se fue enrollando la crisis y cómo se desarrolló después. Se desenrolló. No sé. Exactamente. A ver, aquí es importante hablar de los antecedentes de la crisis, de por qué empezaron a quebrar los bancos. Buena pregunta. ¿Por qué teníamos bancos que quebraban? Entonces no es tan obvio, ¿no? Los bancos quiebran, sí, claro que quiebran, pero no es porque sí, ¿no? ¿Por qué quebraron los bancos en la crisis? Y es importante insistir, los bancos quebraron mucho antes del feriado. Yo no sé por qué se ha vuelto feriado sinónimo de crisis. De crisis. Cuando en realidad el feriado fue un capítulo ni siquiera el más importante de la crisis. Digamos, fue un paso adicional dentro de esto. Sí, pero no fue el paso principal. Sí, pero creo que es el paso más traumático, si quieres. Tal vez porque se quedó más grabado en la memoria. Y es más fácil de explotar, ¿no es cierto? En donde tienes el malo banquero que congela tus depósitos por una decisión del gobierno, ¿no? Entonces vamos viendo qué pasó a los años anteriores, ¿no? Habíamos hablado ya en un programa, justo en el programa la semana pasada, de la expansión que hubo de la economía en el 93 y 94 y la contracción que hubo 95-96. Y es que entre el 93 y el 94 creció mucho el crédito. ¿Hay una expansión del crédito? Por 2 razones. Primero, porque la economía estaba bien, estaba moviéndose, había optimismo en la economía. Hay expectativas muy positivas, ¿no? Con esta nueva administración, ¿no? Y cuando hay optimismo, la gente se vuelve quizás irracional e invierte mucho y compra mucho. Y se endeuda mucho. Sí, pero al mismo tiempo eso hace que se cumpla el optimismo, ¿no? Entonces, como yo estaba optimista y todo el mundo estaba optimista, la economía entera le fue bien. Profecía autocumplida. Sí. Fíjate, y además los bancos
empezaron a prestarle plata al sector privado, y esto gracias a la liberalización del sistema financiero antes. Entonces, fíjate que los bancos prestaron hacia el año 90, digamos, prestaron al sector privado el equivalente a 1/7 del tamaño de la economía hacia el año 90. Ya. Y en el año 94 le estaban prestando el equivalente a 1/3 del tamaño de la economía. Wow. Entonces, se multiplicó, hubo más o menos el doble de préstamos por encima del tamaño de la economía, ¿no? Entonces los préstamos realmente crecieron y el sector privado tuvo mucho crédito y la economía creció bien en el 93 y en el 94. Estamos hablando de los resultados que daba el programa de ajuste implementado por Sixto Durán Ballén en el 92. En el 93 como que se volvía más sólido el asunto, y el 94 fue el año del crecimiento y la economía iba bien. Y claro, ahí se empiezan a sembrar las semillas del desequilibrio posterior, porque empezó a entrar mucha inversión extranjera al país, y también los famosísimos capitales golondrina, ¿no? Claro, que son estas inversiones, digamos, especulativas de corto plazo. Yo tengo $1,000,000, voy y le coloco en el Ecuador, donde están pagando buenas tasas de interés. Pagando bien, el tipo de cambio está fijo, no pasa nada. Y en caso de que se pongan malas cosas, puedo sacar rapidito mi plata. Correcto. Pero eso es un arma de doble filo, ¿no? Por supuesto. Ese dinero que entra mientras las cosas estén bonitas y después sale, te genera desbalances importantes. Te genera desbalances importantes. Ahí uno viendo así a la distancia dice, hubiera sido interesante tal vez frenar eso. O poner ciertas condiciones, ¿no es cierto? Esta entrada de capitales, ¿no? Exacto. Pero imagínate el pecado que hubiera sido en el Ecuador decir que no entren capitales en esa época. Claro. Solo un país como Chile logró hacer algo como... Sí, y poniendo ciertas restricciones, ¿no es cierto? Pero bueno, entraron capitales y, claro, y demás. Te ponían la situación un poco más delicada, los capitales que entraban, porque el rato que la situación se empeora, los capitales se van como las golondrinas. Por eso se llaman los famosos capitales golondrina. Sí. Entonces, no es nada que ver con los capitales buitre de Argentina. No, al contrario, son fondos buitre. Pero después de esta época de expansión vino una época de contracción. Y en el 95 tuvimos la guerra con el Perú, el juicio y la renuncia de la guerra con el Perú, que fue a comienzos del 95. Y ahí hay que decir, gracias a Dios hemos cerrado la paz con el Perú, pero el Perú no solo que nos hizo la guerra con armas, sino que también nos hizo guerra económica. No, eso es evidente. El Perú hizo guerra económica, le jugó sucio al sucre y trataban de vender sucres para que el sucre se deprecie y hacer cosas por el estilo. Y eso... Pero es parte de la guerra, ¿no es cierto? Claro, guerra es guerra, ¿no? Estábamos en guerra y nos jugaron sucio. Y claro, el Banco Central se portó muy bien en esa época, pero tuvo que subir las tasas de interés. Nota al margen. Por suerte, los políticos ya no pueden colgarse la guerra con el Perú. Cierto. Pero imagínate que llegamos a tener tasas de interés en sucres de 200% en febrero del 95. Eso es un golpe, un sacudón durísimo para el sistema financiero. Claro, tal vez hubiera podido ser un tema pasajero y la economía recuperarse, pero inmediatamente después vino el juicio y la renuncia de Alberto Dají, que era el cerebro económico del país en esa época, del gobierno, en octubre del 95. La segunda mitad del 95 tuvimos un montón de apagones, y arrancando el 96 ya teníamos electo de presidente a Abdalá Bucaram. Todo eso te genera un montón de ruido, desconfianza, de ruido y nerviosismo, digamos. Sí, y eso hizo que salgan capitales, y empezaron a salir capitales del país desde el conflicto con el Perú hasta la elección de Bucaram. Se calcula que salieron $1.500 millones entre el 95 y el 96. Que es importante para el tamaño de la economía de esa época, lo cual se agravó por la famosísima crisis tequila. ¿Te acuerdas? La crisis tequila mexicana. Nos salió mucho dinero. Y ya tuviste tu primera crisis bancaria en el 95. Correcto. Ya hubo la primera crisis bancaria, la crisis del Banco Continental. Y después hubo la crisis de las financieras. Se habían expandido las financieras en el sistema financiero ecuatoriano, valga la redundancia. Sí. Y muchas de estas no eran viables y empezaron a colapsar. Se consolidaron las financieras. Me acuerdo algunas financieras que se consolidaron en un banco, y juntaste un montón de financieras quebradas y hiciste un banco que estaba quebrado. Que no creo que llegó a abrir. ¿Te acuerdas del famoso BMU? Sí, claro. Banco Mercantil Unido, que también tenía un apodo de bastante M unida, que no funcionaron, ¿no? Y eso hizo que se dé cuenta que la gente que, primero, los bancos no eran perfectos y además teníamos una ley medio compleja. Sí, medio compleja, y aparte eso, que carecía de ciertas cosas la ley. Sí. Pero bueno,
Quizás en el año 97 hubiera sido el momento de hacer reformas, pero no se las hizo. Una de las cosas que carecía la ley era, digamos, una quiebra programada de los bancos. ¿Qué hacer cuando los bancos... O solucionar el problema de un banco cuando estaba mal, pero no estaba muerto. Exactamente. Y darle alternativas a la banca para irse Exacto. saliendo del sistema. Quizás se podía haber hecho algo en esas épocas, pero no hubo el momento, ¿no? O no hubo la decisión política tampoco. Claro, ya vamos a ver eso después de volver de una corta pausa. Ya volvemos. Volvemos, amigos, estamos aquí en Clarito está hablando de la crisis financiera y estamos hablando de cómo es que llegamos a la crisis financiera, porque después de llegar a la crisis financiera, un tiempo después, llegamos al feriado bancario, famoso feriado bancario. Pero bueno, decíamos, quizás después del sacudón que fue el Banco Continental, que fue en el 95, y que pasó al el Banco Continental era un banco privado que pasó al Banco Central en el 96, después de la crisis de las financieras hubiera sido el momento de actuar. De reformar esa ley. Sí, de hacer reformas. O de hacer una nueva ley o de algún complementario. Y de mejorar también la regulación que había, la supervisión que había. La superintendencia parece que estaba dormida en esa época. Pero no se hizo nada y por varias razones. La primera, o sea, estábamos en broncas políticas, ¿no? Y las broncas políticas te hacen que no veas las cosas urgentes, realmente urgentes de la economía, sino la bronca política, ¿no? De que si se caía o no Bucarán, de que si subía o no Alarcón, de que si Rosalía estaba o no estaba, de que si había o no una consulta popular, si se llamaba o no a la redacción de una nueva constitución. Y todo esto no hizo que la gente ni el gobierno tenga la energía de ver el problema y no se hizo ninguna regulación. Exactamente. Ningún cambio regulatorio. Y también se generó algo terrible. Se generó miedo de las autoridades de intervenir, porque varias autoridades fueron enjuiciadas por el Banco Continental. Y claro, y una vez más tenías, digamos, esta captura del regulador de parte de los regulados. Entonces, no se hizo nada en el 97 de reformar las cosas. Excepto la caída de Bucaram el 5 de febrero del 97. Ya, pero después también... No pasó nada. Andabas con el país en quiebra y no se hizo ninguna reforma, a pesar de que habías tenido una alarma, la crisis del Continental, que debió haber servido como un indicador de que algo se venía. Claro, y te mostró todas las falencias de la ley y del sistema, ¿no es cierto? Pero no lo aprovechaste. Entonces, de ahí solo se te empeoran las cosas, verás. Tienes que... en el 97 tienes ya la crisis asiática. Países como Singapur, Tailandia, entran en Corea del Sur, obviamente. Sí. Tailandia, Singapur. Correcto, y Indonesia. Entran en problemas. Te cae el precio del petróleo, verás. El precio del petróleo que estaba bajo, 96. Fíjate que en el 96 todavía vendías el barrilito ecuatoriano en $18. En el 98, a fines del 98, estaba en 7. Wow. Doloroso. En $6. O sea, casi partiste por 3 tu precio de petróleo. Que ya estaba bajo, ¿no? Exacto, en un periodo de 2 años. Y en el 98 arranca el fenómeno del niño, entonces todo era perfecto. Creo que ya lo dijimos una vez, te llovía sobre mojado. Literalmente, ¿no? Entonces tenías la crisis bancaria que se te venía, una crisis cambiaria porque no venían dólares, y encima una crisis fiscal porque no había plata para el gobierno. Y la tormenta perfecta, más encima el niño encima. Claro, literalmente. Entonces, la verdad, si es que uno tuviera que ponerle fecha de inicio a la crisis, podría ponérsele en abril del 98. ¿Por qué abril del 98? Porque cierra Solbanco. ¿Ya? Entonces, quizás en abril del 98, Solbanco, para la mayoría de nuestros oyentes tan jóvenes como son, era un banco que existía antes de la crisis. Era un banco. Solbanco era un banco, exactamente. Era un banco que ya no existe, pero que existía en su época. Cerró Solbanco en abril del 98 y eso te produjo nerviosismo en la economía ecuatoriana. Estamos hablando todavía del gobierno de Alarcón. Y incluso ya hubo ahí una corrida, me acuerdo, en mayo del 98, una corrida en el Banco del Progreso, que era el banco enorme, que no pero podía malo. quebrar. Banco malo, gigante, sí, pero malo, pero gigante, pero era gigante. Y de ahí, a comienzos de agosto del 98, llega al poder Yamil Maguad, y si no me equivoco es el 20 de agosto, o sea, creo que 10 días después de que empezó el periodo de Maguad, ya quiebra el primer banco importante, porque Solbanco era un banco chiquito, quiebra el banco de préstamos. También banco gigantesco. No gigantesco, pero bien grande. Ya tienes corridas bancarias en el Pacífico y en el Filambanco a fines del 98. Y encima, para complicarse todo, la crisis rusa de diciembre del 98 hace que
todo financiamiento externo se te O compra. sea, los mercados internacionales de crédito se congelan. Chao. Sí, porque se asustan, se aterran de ver un país como el Ecuador y ya no te llega plata. Ahora, quizás Maguad pudo haber hecho alguna reforma, había todavía espacio para hacer reformas en los primeros días de su gobierno, él llega en agosto del 98 al gobierno, pero el problema es que había un tema pendiente, digamos. un tema pendiente que era todavía más importante que la crisis bancaria. Y el gobierno le dedicó mucha energía a este tema que era debido a muerte, literalmente, era debido a muerte. Tenías la paz con el Perú. Pero era una paz frágil todavía, ¿no es cierto? Tenías que cerrar la paz había con que el Perú. terminar de cerrar el Sixto tema. Durán Ballena había hecho cosas extraordinarias por la paz. Hay que aceptar que Fabián Alarcón También se siguió movió. apoyando el tema de la paz, pero tenías un riesgo real Temas de pendientes que que se te- despierte un conflicto con el Perú. Que eventualmente, si el Perú empezaba a tener problemas, siempre era una buena excusa para ir a mirar y buscarle Sí. bronca a Ecuador. Y claro, ¿cierto? el Perú, hay que aceptar que los peruanos no son tontos. Claro. Sabía que era el momento de presionarle al Ecuador un poquito más porque el Ecuador estaba al borde de una crisis, sin plata, etcétera. No. Y ya. Ahora es El cuando Ecuador queremos también negociar. aprovechó el momento, estaba Fujimori, puso un canciller que era un poco fuera de la vieja escuela de la diplomacia peruana, era el momento y se firmó la paz. Pero claro, estamos hablando de que la paz se firma a fines de octubre del 98. Hasta ahí el gobierno había dedicado toda su energía a este tema. Y mientras tanto seguía Empeorando la situación financiera. Imagínense ¿cierto? así como ustedes ponen una masa y le echan un montón de levadura y empieza a leudar. No tienen tiempo de ocuparse de la masa y sigue creciendo. Y de golpe cuando se dan cuenta de que la masa es enorme, ¡boom!, les explotó. Ya, No básicamente sé si es lo que tuviste pasó. alguna vez bueno, esto es una nostalgia. Gamavisión. Antes. No. Sí, había un programa que se llamaba Monstruo Cinema los sábados. Que explotaban. No, había una película que se llamaba The Blob, que es la masa que cayó del espacio. No sé si nunca viste una película sí, con claro, Steve sí, McQueen. sí, que se iba comiendo cada vez más personas y iba creciendo. Pero algún día explota. Y al final la congelan en. Claro. La congelan en el aeropuerto. Les recomiendo que la vean. Steve McQueen, totalmente desconocido en esa época. Película de los 50. Dale. Entonces tenías un serio problema de qué hacer, prioridades debido a muerte, y creo que ahí la prioridad, sí, en realidad Fue la paz con el Perú. La paz con el Perú, el evitar una guerra abierta con el Perú era más importante que evitar una crisis Claro, bancaria. y la energía la dedicaste a eso y no a lo que se te venía encima, ¿no? Pero claro, todo este tiempo tuviste parálisis en el tema gobierno, económico. tuviste parálisis en el frente económico. En la superintendencia de bancos también había una presión fuerte de los banqueros, no te olvides, eran banqueros poderosos, la gente de Filambanco, la gente de Banco del Progreso. Y dentro de por ejemplo, la Junta Monetaria y la misma ente regulación tenían personas que Cercanas. abogaban por ellos, ¿no es cierto? Y claro, tampoco se había manejado una crisis, manejar crisis bancarias. Ahora somos unos expertos en crisis bancarias los ecuatorianos. Pero En esa echando época a perder se sabíamos aprende, ¿no? nada. Sí, claro. Y Practicando. claro, también había un cierto miedo de agravar las cosas por meterse a intervenir. Y a eso vamos a entrar justo después de una corta pausa, pero no se olvide, Pero el banco. Grupo Promérica. Y volvemos aquí, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, a Clarito está. Estamos hablando de la crisis bancaria. Y decíamos, la cosa se iba complicando, se estaba preparando la tormenta perfecta, había inmovilidad, parálisis en los entes reguladores, había miedos, había intervención de los banqueros. De los regulados. De los en entes regulados. Ujú. Y se les ocurrió en noviembre del 98 aprobar una ley, la Ley de Reordenamiento en Materia Económica. Muy mala En idea. noviembre del 98. Muy Que mala creó idea. el famoso impuesto a la circulación de capitales, del cual han de haber oído pocos de nuestros oyentes, Pero era un está de impuesto, moda otra vez. era un impuesto al 1% de cada cheque girado. Yo giraba un cheque de $100, $1 se iba de impuesto, me entregaban 99. La persona que recibía el cheque recibía 99. $10. $10 recibías $9.90. Ajá. Y $9. $1,000. Sí, 100. correcto. Y así sucesivamente. Entonces, Pero esa ley lo que hizo fue generar un incentivo para que la gente no ponga la plata en el banco. que se las guardara en la casa. Si, me iban si es que por cada centavo que tenía en el banco para retirar esa plata me iban a quitar el 1%, mejor no le pongo en el banco. Claro. Y cayeron de una manera muy importante los depósitos en el sistema financiero. Se contrajo porque sustancialmente la gente la no liquidez. quería tener depósitos, Exacto. así de sencillo, ¿no? Entonces,
A eso, paralelamente, se creó la famosa AGD, la Agencia de Garantía de Depósitos, cuyo objetivo era doble: garantizar depósitos y administrar los bancos quebrados. La que después gestionó el pana Delgado. Sí, Sí, muy bien. cierto que él gestionó El que eso. está hablando ahora, pero hasta por los codos. Sí. Ok. Entonces, el rato que arrancó la crisis, que fue inmediatamente después de eso, con el impuesto del 1% y con una AGD funcionando, esta AGD en realidad tenía como objetivo, el objetivo era recibir un banco en problemas, coger la parte sana del banco, entregarles a los bancos que sí funcionaban, y la parte mala del banco, bueno, ver cómo diablos le administraba. Más que puso una garantía casi del 100% son los depósitos. Sí, Eso fue poco astuto, digamos. O sea, fue Totalmente. poco astuto, pero probablemente fue decirle, señores bancos, bueno, no hay riesgo. Finalmente la AGD hizo un papel bastante pobre porque no pudo hacer este papel de coger los bancos, cortarles en pedacitos y distribuir lo bueno a los bancos que funcionaban y lo malo administrarlo. Entonces hubo un momento en que ya la crisis empezó a explotar. Es que imagínate así la pared de una represa que se va cuarteando y vas tapando y hay un momento en que ya no puedes tapar nada, ¿no? Sí, la crisis empezó a volverse bárbara. Y claro, empezaste a emitir empezaste a emitir Para sucres pagar tus cuentas. para pagarles a los depositantes de la banca, tema que hay que aclarar muchas veces. La plata esa fue para los depositantes de la banca. Imagínate, tenías un país con más sucres, con menos dólares, y eso te produce menos dólares por todo lo que hemos visto. Sí, correcto. Cada vez más sucres, cada vez menos dólares. Y fíjate que en el año 99, en febrero, el dólar estaba en 7,000 sucres por dólar, y en marzo estaba en 18,000 sucres por dólar. En cuestión de... En cuestión de mes y medio, más o menos, te pasó de 7 a 19,000 sucres. Pero claro, tenías un montón de sucres, ¿no? Fíjate cómo era el asunto. Entre diciembre del 98 y marzo del 99, se cerraron 5 bancos y una financiera. Entonces, destruyendo cada vez más la confianza que ven. Claro, entonces, Si la confianza era mala, yo me todo acuerdo esto... esos meses, abrir el periódico daba miedo. Porque te ibas a encontrar con que algún banco nuevo que Había no sé qué- cerrado. Sí, o el banco tal, el banco X, Y, Z, quebraba. Fíjate que entre diciembre 98 y marzo 99, en 4 meses te cierran 5 bancos y una financiera, y entre esos los bancos más grandes del país. Aquí en el interim hay que recordar que había bancos que estaban tan ansiosos de recibir depósitos que ofrecían una tasa de interés, pero... Absurdas. Y la gente vendía sus casas para poner la plata ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El gobierno no tenía herramientas para resolver el asunto. El público tenía enorme desconfianza de los bancos. ¿Qué se hace? Se les ocurre el congelamiento bancario. El famoso feriado. Y el feriado, como decíamos, fue del 8 al 12 de marzo del 99. Fue de un lunes a viernes. Feriado, ¿por qué se le dice feriado? Porque fue como un feriado, porque se hizo vacaciones. Forzadas. Vacaciones forzadas a los ¿cómo se llama? A los bancos. No vacaciones forzadas, a los depositantes. Se les dijo a los bancos no los pueden atender. Y eso fue, por eso es que se llama feriado bancario. Ujú. Y a partir del lunes 15 de marzo del 99, los bancos tenían buena parte de los sucres congelados. Significa que la plata era tuya, sí, pero no la podías sacar por un año. Ese fue el congelamiento bancario del feriado de marzo del año 99. Y claro, y hay que decir que por eso se recuerda tanto, porque esto es traumático, ¿no es cierto? No, fue traumático, fue una locura. Sí. Y claro, eso lo que hizo fue, esto transfirió la crisis, que era una crisis en el sistema financiero, la pasó a toda la economía. Ujú. Porque de golpe los bancos dejaron de dar créditos. ¿Cómo podían dar créditos si tenían la plata congelada? O cómo la gente podía seguir gastando ¿Cómo si podía no la tenía gente? plata. Exacto. Y esto fue un evento trágico. Le Y pusiste claro, un frenazo a raya a la economía. fue un evento causado porque no había el dato de qué bancos estaban bien y qué bancos estaban mal. Las auditorías realmente salieron en abril del año 99. Poco tarde, ¿no? Y fue las que primero te dieron así una claridad. Y claro, ahí decían que había algunos bancos que estaban recontra mal, unos pocos que estaban más o menos y algunos que estaban bien. Los que estaban bien, facilito acordarse, los que todavía existen. Los que estaban más o menos son los que realmente, clac, terminaron en la AGD. no, son básicamente los que sobrevivieron un tiempo, pero después los estatizaron o cerraron. Pero los estaban recontra mal, son todos los nombres de bancos que pueden muchos de encontrar los jóvenes- solamente en los libros de historia. que los jóvenes muchos no han de haber oído: Préstamos, Progreso, Filanbanco, Popular. Bancomex, Bancunión, Popular. Previsora,
Popular. Bueno, Popular estaba más o menos, de Banco del Austro, Amazonas. No, perdón que dije, esos son los que ya sobrevivieron, ¿no? Claro, exactamente. Pero los realmente desastrosos son los que nombré primero, ¿no? Banco de Préstamos, Progreso, Firambanco, Bancomex, el Banco de Crédito, Banco Unión, son los que eran y Previsora son los que estaban realmente mal. Claro, ya el Continental había quebrado un buen tiempo antes. Y por eso se llegó al feriado bancario. Al feriado bancario que ahora se le conoce como feriado. En nuestra época era el congelamiento. El congelamiento bancario. de depósitos, claro. Sí, y ahora se le ha vuelto como... Pero no, el congelamiento bancario, el feriado bancario fue un capítulo más dentro de un montón de capítulos de la crisis bancaria. Y la verdad, yo sostengo que fue el penúltimo capítulo de la crisis. Además, hay que considerar que esto fue una construcción. No es que solamente fue un hecho separado, sino que fue preparándose este asunto, ¿no es cierto? Sí, y un poco después del feriado bancario, lo único importante que quedó fue el cierre del Banco del Progreso. Lo demás ya, el desastre estaba hecho. El terremoto había pasado, estaba el país quizás en ruinas, pero ya no se seguía sacudiendo la tierra. Y además estaba el país dolarizado. Bueno, ya en enero del año 99. Exacto. Pero digamos, el feriado o el congelamiento bancario de marzo 99 fue un capítulo en una crisis larguísima. Y después empezó la reconstrucción, básicamente. La reconstrucción empezó realmente desde el 2000 en la práctica. Sí. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Por qué llegamos al congelamiento bancario que ahora se lo conoce como feriado? Que está de moda. Y lo más importante de todo, el mensaje central. El feriado o el congelamiento fue un capítulo, más bien al final de una crisis larguísima que uno puede retroceder a las causas originales por ahí, por la contracción de la economía del año 95. Sí. Con guerra con el Perú, de unos hechos que ya mencionamos, ¿no? Correcto. Ahora, simplemente antes de despedirnos, ya es hora de irnos, por favor, si aquellos que nos pueden contar por qué hay esta diferencia de 50 veces entre los aeropuertos concesionados versus los no concesionados. ¿Por qué multiplican por 50 lo que cuesta? Quieren multiplicar lo que entra, lo que cuesta cuando un avión llega a un aeropuerto estatal o a un aeropuerto concesionado. Somos limitaditos, no limitaditos, lo entendemos. por favor, que nos expliquen. Gracias, amigos infinitos, amigos sin límites. Nos vemos. Un buen Chao. día. Chao, chao.